Buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez, quien todos los lunes a esta hora aproximadamente, alrededor de las 5 de la tarde, transmite este programa en Memorias de Aragua. Lo hacemos por Facebook, por Instagram, luego después lo pasamos a YouTube. El objetivo es justamente tratar de fortalecer nuestra identidad regional, nuestra aragüeñidad, nuestros sentimientos por el pueblo. El tema que hemos escogido para esta semana es el del Monseñor Justo Vicente López Aveledo. Hemos colocado información previa, tanto en mi perfil como en el grupo Memorias de Aragua, para justamente aliviar el esfuerzo que hacemos aquí y para que la gente vaya introduciéndose en el tema, ¿no? Y vamos a terminar el programa, yo voy a grabar allí la biografía del padre López Aveledo, no hecha por mí, sino elaborada por las mismas hermanas recoletas de Maracay. Debo decirle a ustedes que dedico este programa al fraile Juan Antonio Díaz. Juan Antonio Díaz es de la congregación de los Agustinos Recoletos. Él está en la iglesia Nuestra Señora del Socorro, en el barrio Sucre, en Maracay, y cerca del zoológico. Él pertenece a esa misma congregación de la Madre María de San José, que fue fundada por López Aveledo, por cierto. Y agradezco al fraile porque en cumplimiento de su deber y de una manera muy generosa, él escuchó nuestro llamado para ir a la casa de mi prima Alcira Rodríguez Gómez para darle la extrema unción a su hijo, que estaba en mal estado de salud. Y el fraile José Antonio fue hasta allá, gracias a Dios, y cumplió con su deber, pero sobre todo dejó muy satisfecho a la familia y le agradecemos en el alma. Gracias, padre José Antonio. Usted es un verdadero representante del Monseñor López Aveledo. Bueno, debo dar crédito a todo lo que voy aquí a decir a la madre hermana Dilia Barrios Marcano, quien escribió este libro. Ustedes van acá. Este es el libro sobre la biografía de López Aveledo. Este libro lo adquirí al frente del santuario de la Madre María de San José. Esa calle se llama justamente López Aveledo. Allí está el asilo de ancianos y hay una librería. Ahí lo adquirí bastante bueno. Un saludo al amigo Jesús Elorza que está sintonizando el programa. De tal manera que la madre Dilia allí lo dice todo. Yo me voy a referir a algunos aspectos y les aconsejo, bueno, que averigüen en las redes, que busquen este libro, en fin. Pero lo que sí puedo decirles es que el padre López Aveledo se desempeñaba como capellán en el Hospital Vargas de Caracas. Y de allí lo destinan a la parroquia de Maracay. Estamos a principios de los días de enero de 1892. Apenas tenía 29 años. Y no existía casa parroquial, solamente la iglesia que estaba en ese momento ahí. ¿Dónde dormiría? ¿Dónde comería? Bueno, justamente tenía que silenciosamente buscar la manera. Él dormiría seguramente, posiblemente, en la propia iglesia. Pero luego él en esos días le pide a uno de los muchachos que trabaja con él, un acólito que llamo, que le comprara una empanada con queso. Y entonces, cuando llegó la empanada, él, bueno, no quería comerse en la iglesia y fue a un zaguán de una casa de una vecina al lado. Y la vecina se percató de ello y le dijo, padre, pase adelante, coma aquí dentro de la casa. Y desde ese día, bueno, él se convirtió justamente en una persona que siempre estaba en los alrededores allí. Y después hizo una frase muy famosa, que decía, aquí vengo a comer caraotas con ustedes. Ese era el padre López Aveledo, un hombre muy simpático, ¿no? De tal manera que él inmediatamente se hizo partícipe del pueblo maracayero. Otra frase que él siempre decía, no basta ser virtuoso, hay que salvar las apariencias. Al poco tiempo de él estaba en Maracay, llega la epidemia de la viruela y hace estragos en la población. López Aveledo dice, no puedo ver con indiferencia la miseria humana, trabajaré sin cesar para remediarla. Y así lo hizo. Nace el apóstol de la caridad, así lo llamaban. Consuela, alivia, auxilia espiritualmente a los enfermos en los corredores, en las calles. Bueno, algunos ya moribundos están ahí. Él desafía ese contacto, llora con ellos.
no puede conciliar el sueño, dice él, y decide hay que crear un hospital. En Maracay no había hospital, solamente había un consultorio de los médicos y esto y lo otro. Y desde el púlpito le da un llamado a la gente, a los feligreses. Es urgente la creación de un hospital. Unamos esfuerzos, dice él, busquemos los recursos. Y él, bueno, algunos lo tildan de loco, él no se detiene, solicita colaboración, recibe donaciones de sábanas y de todo, va a Caracas y consigue unas camas allá. Ustedes que saben que en aquella época ya existía el ferrocarril, de tal manera que él tomó su ferrocarril y se fue para Caracas a buscar directamente toda esa logística. En hombros carga a los enfermos, lo lleva a la casa de las hermanas Yepes, que es donde iba a funcionar el hospital. Esto está ubicado en la calle Miranda con calle Sucre. Ustedes saben cuál es esa calle Miranda con Sucre. Ahí donde está una casona que después funcionó la escuela y todo esto. Y el viernes 3 de noviembre de 1893 se inaugura el primer hospital de Maracay, el Hospital San José, el patrono del pueblo. Y fue el padre López Aveledo quien hizo esa labor. Se organiza pues la Junta de Samaritanas y bueno, también otras juntas que alrededor del hospital existían. Pero la Samaritana era para atender a los enfermos y para justamente prepararle la cama, limpiar el aseo, cambiar la sábana, darle la comida, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y entonces allí aparece un personaje muy importante, que es Laura Evangelista Alvarado Cardoso, la que después sería la Madre María de San José. Y justamente es reclutada, vamos a decir la palabra, por el padre López Aveledo. Y bueno, y allí se convierte justamente López Aveledo en una referencia maracayera en aquel entonces. El padre López Aveledo, el 22 de enero de 1901, el día de su cumpleaños, reúne a las samaritanas, que así le llamaban a estas mujeres, y funda la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maracay. Ya las madres, bueno, él las había adoctrinado, las había llevado a la fe religiosa en su máxima expresión. Luego esta Hermanita de los Pobres de Maracay se convierte en las Hermanas Hospitalarias de San Agustín y hoy en día son las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Fue el padre López Aveledo el creador de esta congregación. Como todos ustedes saben, se duplicó en varias partes de Venezuela, asilo de las huérfanas y de todas estas personas. Yo recuerdo a mi tía madrina Herminita Rodríguez de Gómez, por cierto, el esposo de ella era sobrino de López Aveledo. Cuando venía a Maracay a traerle a la Madre María de San José todo lo que recolectaba por allá en Caracas para estas niñas huérfanas. Y de allí viene esa relación familiar que tenemos nosotros con el padre López Aveledo. Bueno, él va a Caracas, López Aveledo, y bueno, presenta su proyecto, y allá Caracas el vicario general los bendice y le designa como superiora a Laura Evangelista, o sea, la que sería la Madre María de San José. Yo le digo, Dilia Barrios, la hermana Dilia Barrios, en su libro, sobre la biografía de López Aveledo, bueno, habla de todo. Yo les aconsejo buscar ese libro como sea. ¿Cómo era físicamente López Aveledo? Bueno, era un hombre alto, bien parecido, de buena constitución física, cabello rubio, abundante y ondulado, frente amplia, ojos azules. No olvidemos que su padre era de las Islas Canarias, de mirar sereno y profundo, siempre dispuesto a sonreír, simpático, elegante, inspiraba respeto y admiración, un trato bondadoso. Era un hombre de oración, desprendido de lo material, predicaba la verdad. Eso es lo que dice la Madre Barrios en esto. Decía que no era buen escribano, que escribía poco, pero déjeme decirle, desde joven se destacó porque era un buen cantante, lo que llamaban misocantano, los que cantaban en las misas allá en Caracas. Tenía una voz preciosa, López Aveledo. De tal manera, bueno, él se caracterizó porque era pobre entre los pobres. El del lujo no existía para él. Su vestimenta eran las mismas de siempre.
con poco vivía. Le gustaba confesar a la gente, organizaba las catequesis, dirige los retiros espirituales, inaugura la capilla de la Asunción. Eso fue el 13 de octubre de 1897, para lo cual, bueno, venden dulces y bebidas caseras, todo a centavos. Fue construido esta capilla de la Asunción con limosna del pueblo. ¿Dónde está esa capilla? En el centro comercial La Capilla de Maracay, allí en la calle Santos Michelena, cruce justamente con la López Aveleo. Está el teatro de Maracay, que fue también fundado en aquella ocasión. Bueno, contar que López Aveleo en la sacristía enseña catecismo a los adultos, a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los niños que no tenían para ir a la escuela. Él fundó un colegio llamado San José, que luego pasa a la Victoria. Daba clases de historia, de religión, en las escuelitas que existían en aquel entonces en Maracay. Construye la casa parroquial, porque ese era uno de los primeros objetivos que él tenía en mente. Si no tenía casa parroquial, no podía seguir durmiendo donde fuera, sino tenía que construir su casa parroquial y con recursos de su propia familia. Óigase bien, los propios recursos de él y los que logró captar en la colectividad, construye esta casa parroquial que estaría ubicada en la calle Santos Michelena número 9, cerca de la iglesia en aquel entonces. Bueno, estoy hablando de lo que era un sacerdote de verdad, un hombre dedicado justamente a estas cuestiones religiosas. ¿Cómo hacer estas obras? Bueno, él organizaba teatros sabatinos, tenía una hoja que circulaba que llamaba Dios es Caridad como medio de información, establece la práctica de las 40 horas y de la veneración o adoración al Santísimo Sacramento, visita los campos. Esto es muy importante, porque jineteando una mula con sotana y sombrero de cogollo, la gente decía, ahí va el padre López Aveleo, incansable como el amor de su Dios. Él solo le decía a la gente, amarren a los perros, porque usted sabe que cuando pasa un animal de esto, bueno, los perros comienzan a ladrar. Era un cura amigo, dialoga con la gente, le da la bendición a los niños, a las madres. Bueno, un cura de verdad. Entonces yo me siento muy regocijado de presentar al padre López Aveleo, porque la gente me ha dicho, queremos conocer de él. Bueno, lo estamos conociendo, tenemos que justamente realzar estos valores, que aunque no era aragüeño de nacimiento, era aragüeño de corazón. Bueno, yo pasaría minutos y horas hablando de López Aveleo, pero ya le digo, busquemos en los libros, en las redes sociales. Voy a publicar esta biografía en mi blog y en mi página de Facebook y también aquí en Instagram. Bueno, él fue el que escribió el himno de las hermanas, de la congregación de las hermanas de las Agustinas Recoleto, y también escribió una oración donde le dice, haz Señor que nuestra congregación se aumente y consolide perpetuamente, animado de espíritu de piedad y de fraternal afecto hacia los demás. Pero ¿quién era de verdad el padre de López Aveleo? Bueno, era mucho más que eso. Mira, cuando le solicitaban sus buenos oficios para dar una extrema unción, ahí estaba el padre de López Aveleo. Hay un caso, que es una anécdota de tantas, que un comerciante que hablaba mal de la iglesia y hablaba mal del cura, como siempre los hay, se enfermó el comerciante y dijo, yo quiero que venga el padre López Aveleo. El padre López Aveleo, a sabiendas de quién era el personaje, fue hasta allá para darle sus últimos rezos de extremaunción en los santos óleos, y el hombre, en su cama ya enfermo y moribundo, le dijo, perdóneme, padre. Imagínese usted, él decía que él salvaba las almas, y era verdad. Bueno, con tal que López Aveleo tuvo una actividad muy importante en nuestro estado de Aragua, muchas anécdotas. Debo recordar también que él es monseñor, porque él fue a un congreso eucarístico en Viena, en Suecia, en Austria, perdón, invitado justamente por el vicariato aquí en Venezuela. Hay que reconocer, Juan Vicente Gómez le costea el viaje y él va allá a Suecia y está varias semanas, no solamente en Suecia, en Francia, en otro país, y llega a Roma. Y el Papa Pío X
allí mismo en el Vaticano lo distingue con el título de camarero secreto de su santidad, lo que equivaldría a ser monseñor. Cuando él regresa ya a Maracay, después de esa travesía por Europa, la gente de Maracay, bueno, desde la Victoria para acá, como venía en tren, la gente comenzó a victoriarlo y gritaba, vive el monseñor López Aveledo. Bueno, López Aveledo no solamente se quedó allí, él le dedicó mucho tiempo a las nuevas vocaciones. De su periodo de tiempo surgieron sacerdotes como Hilario Cabrera Díaz, que muchos lo recordarán, y cuando celebraba sus bodas sacerdotales en 1915, bueno, fue toda una ceremonia importante. Se enferma después, le dio lamentablemente muere de tuberculosis el 30 de enero de 1917 en Los Teques, a donde Gómez lo había mandado para que estuviese allí sus últimos días. Bueno, ese es el apóstol de la caridad, Justo Vicente López Aveledo, el apóstol de la caridad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Dios nos bendiga a todos. Gracias.